Te pide, bueno, tenemos un circuito de corriente alterna o tenemos una fuente de corriente alterna. Acá lo que tenemos particularidad que ya tenemos la forma fasorial de la impedancia. Esto si vos lo tendrías en temporal tendrías solamente la L. Acá como te da J10 ya te está dando el fasor de la impedancia. Y te está diciendo que tenemos 100 voltios a 0 grados. Perfecto. Generalmente estos 0 grados los elegís vos. Pero bueno, acá te lo da ya. Sí, Perfecto. yo siempre lo pongo ahí. Pues. Perfecto, buenísimo. El tema va a ser que vos generalmente vos estás acostumbrado a trabajar con las fuentes a 0 grados porque es lógico que en un sistema eléctrico en la vida real tengamos como dato la tensión de entrada. Porque, por ejemplo, en un enchufe sabemos que tenemos 220 voltios. Es un dato que siempre vamos a tener en la vida real. Pero bueno, los profes generalmente te van a sacar este dato y te van a poner una corriente acá, por ejemplo, y te van a pedir que calcules la fuente. Entonces vos vas a tener que poner como referencia la corriente esta o la tensión esta, que va a ser diferente a esta, y seguramente esta tensión te va a dar con un ángulo. No sé si me expliqué lo que te quise decir. ¿Entendiste? ¿Cómo? ¿Me lo repetí? Que generalmente los profes, vos por ejemplo, en un ejercicio generalmente vas a tener el dato de la fuente. Siempre. Pero los profes en los parciales lo que hacen es sacarte la fuente, o sea, tomártelo como una incógnita esto, y capaz que te dan la diferencia de potencial acá, entre estos dos puntos. Sí. Entonces vos vas a tener que poner como referencia a esta tensión ahora. Entonces la tensión de este lado va a tener un ángulo. No va a ser más cero. Okay. Depende del ejercicio, obviamente. Vos fijate que siempre tenés que tener una tensión de referencia que vos elegís cuál es. En este caso elegís que esta vale 0 grados, pero si no tenés el dato y tenés otra tensión, vas a tener que poner otra tensión de referencia. Perfecto, te pide hallar las intensidades que circulan por cada elemento. O sea, te va a pedir que calcules la corriente que circula por acá, la corriente que circula por acá, la corriente que circula por acá. Perfecto. Encontrar la presión temporal, impedancia y admitancia. Temporales. La corriente IT, el ángulo de fasaje. Bueno, perfecto. Vamos primero a calcular las corrientes. Vamos a sacar el equivalente de esta impedancia, vamos a decir. Acá tenemos dos impedancias, una que vale es puramente resistiva, de 5 ohmios, y tenemos otra impedancia que es puramente inductiva, de 10 ohmios. Nosotros tendríamos que sacar un equivalente que reemplace eso y que sea una Z sola. ¿Eso es lo que me querés decir? Sí. Perfecto, y vamos a llamarla Z1. Nosotros no tenemos dos elementos en paralelo. Siempre tenemos que multiplicar los dos elementos y abajo tenemos que sumarlos. Esto va a ser 5 ohmios. Bueno, 5 ohmios, podemos decir. 5 más J10 por J10, perdón. Por J10 sobre 5 más J10. ¿Estamos hasta ahí? Ahí es 4 más 2. 4 más 2, sí. 2J, perfecto. Vamos, nos va a quedar la resistencia de R1 igual 10 todavía. Y acá nos va a quedar una nueva impedancia que la llamamos nosotros Z1. Vos le podés poner el nombre que quiera. Que va a valer 4 más 2J. Perfecto. Para sacar la corriente ahora deberíamos usar la ley de Ohm. La ley de Ohm te dice que la corriente nosotros tenemos estas dos, las podemos transformar en una impedancia sola sumándolas, lo hacemos a ojo. Como solamente tiene parte resistiva, va a ser 10 más 4, 14, te va a quedar 14 más 2J. Entonces la corriente va a tener un valor de la tensión dividido la Z total o Z equivalente. Ahí no es R1 más Z, sería la parte real, ¿no es así? Claro. Te queda 10 más 2. Esta parte es imaginaria de 2. Sí, queda 14 más 2, sí. Claro, exactamente. Sí, pues si vos querés sacar una Z total, es 14 más 2. Esto sería el primer enunciado. Fíjate que NA te pide la impedancia. Esta sería la impedancia. En realidad cuando hablamos de impedancia te tiene que decir en dónde, pero bueno, se entiende que es la impedancia total del sistema. No te lo aclara acá, pero bueno, se entiende que es la impedancia total del sistema. Y para sacar la corriente tenés que dividir la impedancia total del sistema, la tensión dividido la impedancia. Entonces te va a quedar los 100 voltios
a 0 grados dividido la impedancia total del sistema. ¿Esto cuánto te da? Y en polar, Ya te digo. 5 raíz de 2 menos 8,13 grados. fíjate, 5 raíz de 2. Bueno, bajamos así. O a 7,07. Perfecto, 7,07. ¿A cuántos grados? No, 7,07. Ah, perdón. 7,07. ¿Y los grados? Menos 8. Esto sería amperios. Bueno, acá va a tener la corriente total. Esta corriente va a ser la que va a circular en esta malla. Fíjate que la corriente va a pasar por la fuente, va a pasar por esta resistencia y va a pasar por esta Z que nosotros calculamos. Pero esta Z que nosotros calculamos no la tenemos en este circuito. O sea, todavía nos faltaría calcular las dos corrientes que tenemos acá. Vamos a copiar eso. ¿Me va siguiendo lo que hago? Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a tener dos corrientes. ¿Dónde? Vamos a llamarla I2 a esta. Y vamos a llamar I1 a esta. Perfecto. Y va a estar entrando una corriente acá que nosotros dijimos que es I, que es esta I. La puedo escribir como polar, como rectangular, es lo mismo. ¿Tenés idea cómo sacar estas dos corrientes en función de esta corriente? Y no puede hacer impedancia ahí. La impedancia general, vos decís. Fíjate que vos acá tenés un nudo. Cuando esta corriente entra se va a dividir en dos corrientes. Y cuando llega acá se van a unir de vuelta y va a ir para allá. Pero estas dos corrientes las conocemos. Estas dos corrientes se calcula con un divisor de corriente. ¿Te suena? No. Un divisor de corriente es, yo si quiero calcular I1, por ejemplo, yo tengo que multiplicar la corriente que está entrando en un paralelo, o sea, tengo que multiplicar por la resistencia contraria a la que yo quiero calcular I1. Si yo quiero calcular I1, tengo que multiplicarla por la resistencia R2, en este caso. Y abajo tiene que ser la suma de las dos. R2 más J más L1. Ah. Ese sería el divisor de corriente, se llama. Entonces voy a dar a multiplicar 7 menos J. Esto no te olvides el paréntesis ahí que te va a dar mal, si no. 5 dividido 5 más J10. Eso te va a dar el valor de la corriente I1. Ok, voy. Un quinto menos 2 quintos I. O si no, 0,2 menos 0,4 I. 0,2 menos. Perfecto. Esto va a ser la corriente I1. Ahora, si yo quiero calcular la corriente I2, puedo aplicar Kirchhoff. O puedo aplicar de vuelta el divisor de corriente, que en vez de poner R2 pongo L1. Yo generalmente aplico Kirchhoff acá. Yo sé que la corriente que entra es igual a dos corrientes que salen. Sí. No, ahí ya por descarte ya tenés los datos. Claro. No. O sea, le queda que I va a ser igual a I1 más I2. Esto es fasorial siempre. Y te va a quedar que I2 va a ser igual a I menos I1. Como tenemos todos los datos en rectangular, ya esto sale directo. Y vamos a hacer 7 menos J menos 0,2 menos más, perdón, 0,4.
4. 7 más 0, menos 0,2. Menos. Bueno. Porque fíjate, le afecta a los dos. Sí. ¿Estamos? Sí, es un número. 6,8. Es 6,8 y Perfecto. Menos 0,6. Perfecto. Y vamos a tener la corriente I2 ahí. Esto después, si lo quieres presentar mejor, lo pasaba a polar, pero el resultado lo puedes plantear en rectangular, está bien. Entonces acá ya calculamos las tres corrientes. Calculamos la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá. Fíjate que para calcular las corrientes generalmente voy a tener que sacar una impedancia total y ver la corriente en total y después aplicar divisor de tensión. Hay otras herramientas que se pueden usar para calcular la corriente, pero bueno, acá me parece la más práctica es. Perfecto, entonces la parte esta ya la hicimos. Te pide la impedancia Z. Sí, ¿me iba a decir algo? Sí, que la admitancia ya la hicimos, a la admitancia nos falta, que es la inversa. Claro, hicimos la impedancia. La admitancia es la inversa de la impedancia. Perdón. Si vos tenés Z total, que esto es impedancia. Z. Impedancia. Si vos querés calcular la admitancia, se escribe con la letra I, es la inversa de la impedancia. Entonces igual a... Ya con plantearla así está bien. Si querés, le pones igual a eso y te lo va a descomponer en dos vectores, pero así la podés escribir si querés. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ahora te pide la corriente IT. Bueno, de vuelta, no te dice qué corriente, a qué se refiere. Pero bueno, te pide la corriente en función del tiempo. Perfecto. Nosotros vamos a tener que la corriente, esto que tenemos acá, se llaman fasores. O sea, cuando siempre nosotros trabajamos con números complejos, estamos hablando con fasores. Los fasores son representaciones en el plano de la frecuencia de ondas senoidales. Por eso cuando te pide en función del tiempo es una cosa, y cuando te pide en función de la frecuencia estamos hablando de fasores. Estos fasores están en función de la frecuencia y la corriente está en función del tiempo. Entonces nosotros vamos a tener que encontrar la expresión temporal de la corriente o de la onda senoidal de la corriente, donde cualquier onda senoidal genérica va a estar compuesta. Por ejemplo, si hablamos de una corriente en función del tiempo, va a estar compuesta por un valor máximo, como toda onda senoidal. Va a contener un seno o un coseno, que es lo mismo. Va a contener una frecuencia angular, que va a estar multiplicada por el tiempo, y va a contener un ángulo de desfasaje. ¿Estamos? Sí. Esto es ahí lo tenemos en la impedancia, ¿no? Sí. Sí, nosotros el siempre... I máximo es el I vectorial, ¿no? Sí, el I máximo, nosotros siempre que hablamos con fasores, nosotros vamos a poder descomponer. Ahora vamos a copiar la corriente y vamos a ver. Nosotros tenemos esta corriente. Este ángulo que apareció acá, el menos 8, es el ángulo que produce la impedancia. Esta impedancia va a tener un ángulo de 8 grados. Porque vos acá estás restando 0 grados menos 8, te va a dar menos 8. Si yo paso este número polar, me va a quedar un ángulo de 8 grados. ¿Me vas siguiendo lo que te digo? ¿Cómo? Si yo paso esto a polar, si querés pasarlo, me tiene que dar un número de 8, porque obviamente si yo estoy dividiendo dos números complejos, los ángulos se restan. Si yo acá tengo 0 grados, acá tengo que tener menos 8 grados sí o sí, para que me dé menos 8 la corriente. Sí. Por eso siempre la impedancia va a marcar el desfasaje entre la corriente y la tensión, porque yo acá estás dividiendo, estás calculando la corriente. Fíjate que la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión, porque vos estás dividiendo por la impedancia. ¿Estamos? Okay. Perfecto. Entonces, yo lo que te quería preguntar, ¿cuándo sé cuando la corriente está adelantada o atrasada? La corriente va a estar atrasada siempre que tengamos el ángulo más chiquito que el de la tensión. En este caso, si nosotros vamos a dibujar el diagrama fasorial, nosotros dijimos, o el ejercicio impone, que la fuente está a 0 grados. Entonces vamos a tener que la tensión la vamos a tener 0 grados.
Si yo tengo después que dibujar la corriente, fíjate que la corriente va a estar a menos 8 grados. Por acá prácticamente. Por acá va a estar la corriente esa que nosotros calculamos. Por lo menos esta corriente. Quiere decir que estos fasores van a estar girando en este sentido con una velocidad omega. Que esta velocidad va a ser 2pi frecuencia. Bueno, esto es un poco de teoría, pero vos sabés que estos fasores están girando así. Entonces, la corriente va a estar atrasada siempre que la corriente pase después que la tensión. Si yo me pongo a observar acá, yo primero voy a ver pasar la tensión y después voy a ver pasar la corriente. Entonces se dice que la tensión está adelantada a la corriente o la corriente está atrasada a la tensión. Distinto sería si yo tuviera la corriente acá. Si yo tengo la corriente acá, ahora si yo me pongo a observar acá, yo voy a tener que primero pasa la corriente y después pasa la tensión. Entonces se dice que en este caso la corriente adelanta la tensión. ¿Me va siguiendo? Sí, perfecto. Excelente. Perfecto. Nosotros vamos a tener una particularidad. Vamos a tener dos tipos de circuitos. Vamos a tener tipos de circuitos capacitivos o tipos de circuitos inductivos. Esto lo va a formar los elementos eléctricos que tengamos acá. Acá fíjate, tenemos una resistencia, otra resistencia y una bobina. Nosotros vamos a tener la particularidad que las resistencias van a ser elementos siempre positivos, porque son ohmios, siempre van a ser positivos, siempre tienen una resistencia, pero cuando tengamos una reactancia, en este caso inductiva, vamos a tener que la J es positiva, pero si tuviéramos un capacitor, se formaría una reactancia negativa. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros formemos el vector de la impedancia, este ángulo va a ser, esto va a ser una suma o va a ser una resta, dependiendo si el circuito es inductivo o capacitivo. A nosotros nos quedó en este, obviamente, como tenemos una bobina solamente, nos quedó que es inductivo. Entonces, nosotros al dividir la tensión respecto a una impedancia inductiva, siempre el ángulo nos va a dar negativo. O nos va a dar atrasado. ¿Me va siguiendo? Sí. Perfecto. Y acá no importa que el ángulo dé positivo. Esta corriente siempre va a estar atrasada a esta tensión. Lo que pasa es que la tensión acá tenemos en 0 grados, pero nosotros podríamos tener una tensión a 90 grados y capaz que este vector nos da, yo qué sé, 45. Este ángulo es positivo, pero está atrasado a la tensión esta que está a 90 grados. Yo voy a tener la tensión acá a 90 grados y voy a tener el vector de corriente acá. Sigue estando atrasada, porque estos vectores giran en ese sentido. ¿Estamos? Sí. Generalmente nosotros vamos a trabajar con la tensión a 0 grados, porque es lo que yo te comentaba. Generalmente la tensión va a estar a 0 grados, pero bueno, va a haber ejercicios que te van a poner otro ángulo acá y puede ser que te la compliquen. Aunque los cálculos son los mismos, lo único que va a cambiar va a ser el número del ángulo. Y en vez de darte negativo acá, te va a dar positivo. Y vos capaz que decís, no, pero la corriente para que sea inductiva tiene que ser negativa. No, no tiene que ser negativa. Tiene que ser más chica que la tensión. Nada más. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos un capacitor acá, este signo va a ser negativo. Entonces el ángulo de esta impedancia va a ser negativo. Entonces si vos restás esto menos esto, este ángulo te va a dar positivo. Por eso tiene un ángulo positivo cuando hablamos de capacidad, cuando hablamos de una impedancia capacitiva. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Respecto a Imax, a la corriente máxima. Perfecto, ahí te lo digo. Nosotros tenemos que esta corriente es la corriente que nosotros tenemos que calcular. Esto va a estar compuesto por un valor eficaz. Esto de acá es valor eficaz, no es valor máximo. Vamos a utilizar el valor eficaz que está por acá, casi prácticamente, que este valor representa que esta corriente consumía la misma potencia como si fuera una corriente continua. Este es el valor eficaz. Y este valor de acá va a ser el valor máximo. Bueno, si esto estaría bien dibujado, debería estar la otro pico ahí también. Y este va a ser el valor máximo. Fíjate que el valor eficaz es más chico que el valor máximo. Pero nosotros, por efecto de cálculos, para calcular potencia más adelante, nos va a convenir usar el valor eficaz para hacer los cálculos más simples. Pero hay un valor máximo también. Entonces nosotros vamos a tener que
el valor eficaz de una corriente o de una onda senoidal, haciendo algunos cálculos matemáticos. Perdón, es un número esto. Te va a quedar que esto es igual al valor máximo de la onda dividido raíz de 2. Simplemente eso. Entonces, yo quiero calcular el valor máximo de ese fasor. Es simplemente como multiplicar el valor eficaz por raíz de 2. El valor eficaz es el valor que tiene el fasor. Y simplemente hay que multiplicarlo por raíz de 2. ¿Cuánto te da? Bueno. 9,998489. 9,99, prácticamente 10 le ponemos. Sí, sí. Así no hacemos tanto lío. 10. Perfecto. Entonces, esta onda de corriente va a tener un valor máximo de 10 amperes, o sea, el pico máximo de 10 amperes, y va a tener un valor eficaz de 7,07 amperes. Fíjate que nosotros en nuestras casas vamos a tener una tensión senoidal que dice 220 voltios, pero en realidad los 220 voltios es el valor eficaz de la onda. Nosotros en los enchufes vamos a tener un valor eficaz de 220 voltios en tensión. Y en valor máximo vamos a tener un valor de 310 voltios, si no mal recuerdo. Entonces fíjate que en tu enchufe va a haber un ciclo positivo que va a tener un pico máximo de 310 voltios y un ciclo negativo que va a tener un pico máximo de menos 310 voltios. Pero el valor eficaz es 220 voltios. Es el valor que van a utilizar los instrumentos cuando nosotros midamos algo. Todo lo que sea corriente alterna, como son ondas periódicas que se repiten en el tiempo, lo podemos simplificar mediante un valor eficaz para hacer temas de medición y demás. O sea, siempre que tengas un elemento de medición, a menos que no se aclare lo contrario, siempre te va a estar midiendo el valor eficaz de las ondas senoidales. Perfecto, entonces tenemos el valor máximo, entonces tenemos este valor ya. Este valor ya lo tenemos, nos faltaría conseguir la frecuencia angular, el tiempo es la variable, así que este tiempo lo tenemos que dejar en función de t, y nos faltaría calcular el angulito. Ahí yo te Sí, quería preguntar los hertz que hice como dato, así ya calculamos sí. omega. Generalmente los hertz van a ser 50 hertz. Esta es la frecuencia. Sí. Esta es la frecuencia del sistema eléctrico argentino. Los 100 pi me da la cuenta y me da 31416. Perfecto. Omega. Perfecto. Va a tener que. Esto le va a quedar igual a 10 amperes por seno de. Esto WT es la frecuencia. Esto es la frecuencia angular y esto es la frecuencia temporal. La F. Más. Y el angulito va a ser el angulito mismo que tiene. No, te falta T. Perdón, tenés razón, falta T. Esto da menos 8 grados. Perfecto, si querés podés reemplazar, si querés te van a quedar 50 por 2, 100 pi. Si querés dejarlo escrito así. La pi no deja de ser un número, así que si por tema de prolijidad querés dejarlo con pi, es lo mismo. Si no, haces 100 por 100 pi, que son 314 por ahí. Perfecto, ¿estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Esto es la presión temporal de la corriente. No, ahí va. Perfecto, esta es la presión temporal de la corriente. Sería esto. Esto sería el punto B. Y esto ya está en el tiempo. Entonces esto va a ser una onda senoidal. Yo ahora, para saber un valor instantáneo cualquiera de la corriente, yo reemplazo el tiempo acá. Si me dice qué valor tiene la corriente en 5 segundos, tenés que poner 5 segundos acá y te va a dar un valor de corriente tanto. Perfecto, bueno. El ángulo de fasaje. A ver qué me dice.
Eso ya tenemos 8 y el dibujito que hicimos antes, ¿no? Perfecto. El ángulo de desfasaje entre la tensión BT y la corriente IT. Exactamente. Es este ángulo. Si querés te hago el diagrama fasorial. Vamos a copiar esto. Así ya lo tenés bien dibujado. Y acá va a tener 8 grados. Menos 8 grados. Perfecto. A ver si te puedo aclarar algo más. Y viene a hacer esta cuenta. Como para recordártelo. Ahí está. Esto va a pasar porque cuando hablamos de fasaje va a ser el ángulo de la corriente respecto a la tensión. Te lo vuelvo a repetir, si esta tensión tiene un ángulo, el ángulo de fasaje no va a ser este, sino va a ser el ángulo que se arme entre los dos vectores. Siempre tiene que ir al ángulo entre los dos vectores. Si esto está a 90 grados y esto está a 45 o a 70 grados, el desfasaje va a ser 30. Porque este ángulo te está indicando dónde va a estar la corriente en el diagrama fasorial. Menos 8 grados. Pero va a tener un desfasaje con la corriente dependiendo a dónde está la tensión. Si yo tengo la tensión a 0 grados y esto vale menos 8, el desfasaje es menos 8 grados. Pero si yo tengo la tensión a 45 grados o a 30 grados, por decirte, yo voy a tener el desfasaje entre la corriente y la tensión que va a ser todo esto. Que van a ser 38 grados. ¿Me vas siguiendo? Ok. Perfecto. Porque te digo, te vuelvo a repetir, a los profes les gusta cambiarle el ángulo de la tensión. Y bueno, te va a cambiar los números, pero bueno, hay que saber interpretar algunas veces. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Los valores eficaces de la tensión y la corriente. Los valores eficaces de tensión y corriente en cada componente. Perfecto. Perfecto. Nosotros para saber los valores eficaces de tensión y corriente de cada componente, tenemos que calcular primero los fasores de cada elemento, digamos. Las corrientes de todos los elementos las tenemos, que son las que calculamos acá. Acá tenemos una. Esta la vamos a tener que pasar a polar para poder calcularla. Y acá tenemos la otra que también vamos a tener que pasar la polar para poder calcularla. Vamos a... Esto vamos a pasar a buscar polar y esto... ¿Dónde pasamos a polar? Perfecto. Perfecto. La corriente que circula por R1 es la corriente que calculamos, que es la corriente total, digamos, que va a ser esta corriente. Esta corriente circula por R1 también. Ahora tenemos que pasar a polar esto, cada una, y armar la expresión temporal de las dos. Tenemos I1, I2. Como estamos hablando de un circuito eléctrico de una sola fuente, a una sola frecuencia, estas corrientes van a tener toda la misma frecuencia, así que la parte de la frecuencia va a ser la misma. Lo único que va a cambiar va a ser el valor máximo. El valor máximo va a ser 0,45, te lo dejo expresado así, pero por raíz de 2 amperios por seno de 100 pi por t, y vamos a tener que menos 43 grados. Tiki. Y acá va a estar la otra que va a ser 83 por raíz de 2 amperes por seno 100 pi t menos 5 grados. Estamos acá, vamos las dos corrientes. Ahora tenemos que conseguir la tensión de cada elemento, porque solamente nosotros tenemos la tensión de este elemento. Vamos a copiar este elemento. Nosotros tenemos que, vamos a tener una tensión aquí y vamos a tener otra tensión acá. Como los dos elementos estos dos elementos están en paralelo, van a tener la misma tensión los dos elementos. Así que la tensión B. Permiso, ahí, Sí. cuando calculaste la eficaz de I1, ¿se pusiste en menos 45? ¿No?
O más 40. Sí, sí, menos 40. Acá. Menos 43. ¿Esta? Sí. Sí, va, ¿no? Lo que Sí. yo entendí que era menos 43, pero bueno, si hay otro número, decime. No, estaba viendo eso porque estaba chequeando yo. Perfecto. Entonces tengo que la tensión BR2, siempre en fasorial, va a ser igual a la tensión BL1. O están en paralelo. ¿Eso lo ves? Sí. Perfecto. Y acá va a haber otra tensión que se llama tensión 1. O tensión R1. Sí. Perfecto. Entonces vamos a calcular las tensiones. Tenemos que calcular dos tensiones. Para calcular las tensiones nosotros podemos aplicar la ley de Ohm. Que te está diciendo que la corriente por una impedancia va a ser igual a la tensión. Si yo quiero calcular BR1, es cuestión de calcular la corriente que está circulando por R1 por la impedancia ZR1. La corriente que está circulando por R1, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Tenés idea? ¿Qué? La parte real, no sé qué te refieres. La corriente que está circulando por R1. Nosotros tenemos una corriente que va por acá. La corriente total. Perfecto, perfecto. Sería esta corriente acá. Esta de acá. Sí. Tiki. Y la tenemos que multiplicar por la impedancia R1, que sería por 10. Porque es puramente real. 10 ohms. Entonces multiplico, como está a 0 grados, esto es 70,7. Y el ángulo no se va a modificar porque es puramente resistivo. Voltio. Acá tenemos la tensión en la resistencia R1. Para pasarla al tiempo, ya sabemos cómo es. BR1 en función del tiempo va a ser igual a 70,7 por raíz de 2 voltios seno de 100 pi por T menos 8 grados. Ahí tenemos la tensión BR1. La tensión BR2 es lo mismo. Siempre poner los puntitos ahí que BL1. Esto es igual a la corriente que circula por R2, vamos a ponerle, por la resistencia R2. Aquí. Entonces tenemos que la corriente circula por R2. Es esta corriente. 6,83 a menos 5 grados. Y te va a dar, estos son amperios por la resistencia R2, vale 5 reales. ¿Cuánto es? 6,8 por 5. Perfecto, 24,15. Y esto va a ser voltios. Bueno, de vuelta, si querés escribir R2 en función del tiempo, es igual a BL1 en función del tiempo, es igual a 34,15 raíz de 2 por seno de 100 pi, perdón, por T menos 5 grados. Perfecto. Y si vos querés calcular la corriente BL1, te tiene que dar el mismo resultado, es multiplicar esta corriente de acá, que sería... lo hice al revés el ejercicio. No, tendría que haber multiplicado... Yo llamé R1 a esta, no, tendría que haber multiplicado acá. Esto tendría que haber multiplicado. No me equivoqué. He multiplicado 0,45, no 6,38. 0,45. Así que me di cuenta. ¿Entendiste que me equivoqué? Te pusiste al revés. Claro. No sé, yo no estaba haciendo cuentas. Estaba un poquito más atrás. No me di cuenta, la verdad. Estaba haciendo Claro. la hora de del anterior. Yo si quiero calcular la tensión acá, tengo que multiplicar la corriente que circula por acá por la resistencia que circula por acá. Yo lo que hice fue multiplicar esta corriente con esta resistencia. Qué cagada. Por eso. Pero, claro, exactamente. Pero si yo multiplico esto por esto, tiene que ser igual a la otra por esto. Perfecto. Entonces 0,45 por 5. ¿Cuánto te da eso? Hoy.
2.25. Perfecto, 2.25. 5. ¿Cómo? 25. Son voltios. Perfecto. ¿Querés calcular S primero? ¿Cómo se calcula S compleja? B por I conjugado. Perfecto. B complejo por I conjugado. Entonces te queda que esto va a ser 100 voltios por el conjugado de la corriente. 8 grados sería. 7,078. Claro, o podés tomarlo rectangular y ponerle el signo al revés. Cualquiera de las dos es lo mismo. O le cambia el signo al ángulo o le cambia el signo a la rectancia. Sería perfecto. Entonces te va a quedar 700. 707. 107 a 8 grados. Volampere reactivo. Esto lo pasa. Volampere reactivo no, Volampere. Esto lo pasa a polar. Te tiene que dar P y Q. Rectangular, digo, no polar. Sí, me da 700,12. 700,12 real y Sí. 98,40 imagino. Bueno, y ahí tengo P y Q, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Esto de acá va a ser P, potencia activa, y esto va a ser Q, potencia reactiva. Y esta Q, como estamos hablando de un circuito inductivo y es positiva, va a ser inductiva. Porque es la energía que está produciendo la inductancia. Esta es la energía que producen las resistencias y esta es la energía que producen las inductancias. ¿Estamos? Sí. Acá tendrías la potencia S, P, Q de cada componente. De cada componente te pide. Esto es lo total. Sí, ahí tengo el total. Total. De cada componente va a ser lo mismo. Va a tener que multiplicar si querés multiplicar la tensión, por ejemplo, en R1. Acá para aplicar esta fórmula tenés que estar atento. Igual, vos acá tenés R1. R1 estamos hablando de potencia activa puramente. No va a haber ningún tipo de potencia reactiva porque es una resistencia. Esto es R1 que valía 10 ohmios. Y acá vamos a tener una corriente que circula para allá, que va a ser I total. I total valía 7,07 a 8 grados. Perfecto. Fíjate acá que nosotros no tenemos una potencia activa pura, podemos aplicar la fórmula de potencia directamente sin fasores. Esta potencia para calcular la potencia activa es necesario solamente tener los módulos de la corriente. Acá donde hablamos de módulos, fíjate, yo no le puse ningún puntito. Esto que tenemos acá son todos escalares, inclusive la potencia activa. Entonces esto va a valer 7,07 al cuadrado. Estos son amperes, obvio. Por los 10 ohmios. Y esto te va a dar directamente la potencia activa que está disipando esta resistencia. No se puede hacer hacer directamente P por el I. No, buenísimo. Tenemos la caída de tensión, ¿no? Igual sí. Hicimos la caída de tensión. Sí, ¿No se puede hacer así también? Vos quisieras hacerla así, como hicimos acá. Claro. Fíjate, si yo tengo una resistencia y te estoy diciendo que es un elemento que consume solamente potencia activa, ¿cuánta potencia reactiva consume esta resistencia? Ninguna. Ninguna. Y si yo te estoy diciendo que S está formada por P más Q, y yo tengo que Q es 0. Ahí. ¿Cuánto vale S entonces? En la resistencia. También. Exactamente.
Cuando hablamos de una resistencia, siempre la potencia aparente va a ser la misma potencia activa. ¿Estamos? Sí. Y lo mismo lo va a pasar lo contrario en la inductancia. En la inductancia va a tener solamente potencia reactiva, pero va a ser puramente, va a ser igual a Q. ¿Ese número cuánto te dio, Fede? Ya te digo. Ok. Eh, 499,85. Vatios. Fíjate que en 500 vatios, perdón, prácticamente la mayoría de la potencia se la está tomando esta resistencia. La otra resistencia por defecto va a tener lo que falta. Ahora lo vamos a ir viendo. Y vamos a tener que S sí o sí va a estar compuesta por P y va a ser igual a 499,85 a 0 grados. Porque es puramente resistiva. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces ahora podemos calcular la resistencia R2. Fíjate, la resistencia R2 podemos hacer lo mismo, si querés. Multiplicar la corriente que le circula por R1, pero nosotros sabemos que la potencia total activa del circuito va a ser igual a la suma de todas las potencias individuales. Yo las potencias activas que tengo acá es esta potencia y esta potencia. O sea, yo voy a tener que agarrar esta potencia total activa y le resto esta potencia y me tiene que dar la potencia que está disipando de R2. ¿Me va siguiendo lo que te digo? Sí. Perfecto. La potencia total de un sistema es igual a la potencia 1 más la potencia 2. Entonces aquí que P2 es igual a 700,07 era 0,12. 12 menos los 499,85 grados. 85 vatios. ¿Cuánto te da esto? 227. 200,27. 17 vatios. Esto es R2 de vuelta. Perfecto. Sí. Sí, podemos hacerlo igual también de la otra forma. Con Dale, los dale. valores que estamos. A ver si. Intentamos. Esto sería, entonces, tenemos No. R2 y tenemos una corriente. Esta valía 5 ohmios. Y R2 valía 0,45 valía, ¿no? Esta es. No. Sí, esta. Le puse los nombres al revés, me parece. No, está bien, R2. Está bien. Perfecto. Entonces esta es la corriente que circula por acá. Vamos a llamarlo I2. Entonces ya queda que P2 tiene que ser igual a I2 al cuadrado por R2. Debería dar lo mismo. Por 5 ohmios. ¿Cuánto te da? 0,99. Ángulo menos 17. No, Menos no, 0,17. no debería darte ángulo. Ah. Son todos escalares acá. 0,45. Me da un número re chiquito. Sí, 1. O más. 1,01. 1 a 0,1. Y fue que no te dio bien. A ver, para. Vamos a chequear si no manda una macana en algún lado. Yo tengo esta corriente que circula por acá
es I2. Está bien, esta es la que tengo que multiplicar. Otra vez. Perdón. Claro, porque claro, ese es Sí. B. Es I. Claro. Claro, yo pensé que íbamos a hacer B por I. Es que B por I no sirve porque B por I tiene potencia activa solamente. Si querés hacer B por I, es esa corriente por esta tensión, la tensión esta de acá, que tiene que estar las dos al mismo ángulo. O sea, yo tendría que multiplicar esta corriente por esta tensión. Si quiero hacer B por I. Pero solamente los escalares tienen ángulo. Claro, si querés escalar, pero te va a dar puramente potencia activa, está bien. Pero yo te recomiendo siempre que intentes usar siempre los datos que te da el ejercicio. Vos fijate que yo calculando esto, yo solamente estoy poniendo este dato que calculé yo. R2 me lo da. Entonces estoy zafando con un error. Si yo hago B por I, por ejemplo, si voy a calcular ese, hago B por I, ya estoy metiendo dos temas, porque esta tensión la calculé y esta corriente la calculé. Si copié mal o hice algún error, estoy metiendo el error acá también. No sé si me explico. Yo siempre te recomiendo que utilices los datos que te da el ejercicio. Igual, otra recomendación. A mí me parece mucho más cómodo usar esta. Pero sí, esta es válida también. Igual podemos hacer de todo y vamos a ver si da todo igual. Debería dar todo igual. Ya que voy a tener 6,83 amperes. Y acá voy a tener 6,83 amperes. Y acá tendría que buscar esta tensión. Esta tensión vendría a ser la tensión que está cayendo en la resistencia. Es esta tensión. ¿Estamos? ¿Me seguís? Sí. Perfecto. Voltios, amperios. Perfecto. ¿Cuánto te da acá? Arriba me da 233,24. Suponemos ahí que hay error de... Sí, algo debe haber, un error mínimo de algo. ¿Y abajo? Y el de abajo, ahí es un error más grande. Sí, ¿cuánto De da? 482. 482. Perfecto. Sí, ahora amper. Sí. Seguramente hay algo que calculamos mal o estamos usando algo mal para esta corriente. Y esta tensión son 70. Yo tengo que BR1. No se puede digo BR. Ah, pues este es BR1. Este es BR2. R2 es... Esta, Claro, esta es la tensión que tenemos que usar. R2 es 225, ¿no? Claro. BR2 es 225. Está bien. Yo usé esta. Tengo que usar esta. A ver si da ahí. Y fíjate, y también. Ahí me fijo. Y 2. Y 2. Ahí 2 es 6,83, está bien. O sea, I2 nos dio un número coherente, nos dio un número... Está bien, los 33 vatios, eso afectan, pero dentro de todo están bien. Capaz que era un tema de decimales, metimos mal, pero son 5 ohms. A ver, haz este número, a ver si te da algo. Sí, me da 15. Claro, esto es chiquito, porque es 2 voltios. Esta corriente no me gusta, muy chiquita. .45 y R1 y 1. Vamos a ver. Y bueno, esta es la que te dio chiquita.
Acá pusiste el paréntesis, vamos a ver si esto está bien. Porque capaz que metimos la macana acá. Ah, me parece que sí, Eso es 7 menos J, ¿no? 7 menos I, claro. Todo esto por... Y después. Claro, sería 5. 5 más 10J. 1 menos 3 Claro, sí me da. claro. Esto está mal, entonces cambia todo ya. Tengo. Igual son cosas normales, esos paréntesis siempre joden. Por eso yo generalmente uso polares porque el polar ya te ahorras ese problema. Tenés un número solo. Y esto si lo pasaba a polar. Raíz de 10 menos 71 o 3,16 ángulo 71. Menos 71. Raíz de 10, 3,16 me dijiste. Sí. Menos 71. Perfecto. Bueno, vamos a poner esto que está mal. Después si querés lo corregís. ¿Dónde tenía? Ah. No. Ah. Hay que volver a corregir todo. O sea, todos estos datos acá. A ver. Todo donde diga I2. Porque fíjate que nosotros ahora que cambiamos I1 nos va a cambiar I2 también. Porque Sí. nosotros hicimos ese cálculo. Así que acá me va a quedar. No, eso después lo arreglo. Perfecto. Te lo voy a pintar donde está I1 así. I1. Bueno, acá te va a dar otra cosa también. No, acá está bien esto. Acá te va a dar una cosa, acá te va a dar otra cosa. Te va a dar otra cosa. Perfecto, entonces. Esta corriente está bien, entonces. Esta corriente está mal. Pasa que yo no tengo esta corriente. O sea, la potencia que disipa esta resistencia es esto, pero bueno, si querés calcular de otra forma tendríamos que calcular I2 igual. Que no lo tenemos acá. Vamos a hacerlo rápido. Es esto, chao. ¿Me va siguiendo lo que estoy haciendo? ¿O estoy yendo muy rápido? No, sí. Perfecto. Entonces acá te va a quedar. Perdón. Menos 1 menos 3J. Entonces te va a quedar 6 menos más sería 2, ¿no? ¿Estamos bien ahí? ¿Se da cuenta? 1 menos, a ver. 6 más 2. Perfecto. Eso hay que pasarlo a polar. 6,32 ángulo 18 con 43. Perfecto. Sí, yo los redondeo bastante los ángulos porque si no se hace un lío. Entonces voy a tener I2 acá. Perfecto. Esto voy a borrar porque voy a generar un lío también. Bueno, entonces ahora tenemos I2 bien. En teoría. Entonces te queda I2 al cuadrado por 6,32 al cuadrado. ¿Cuánto te da eso? 200. Fíjate que ahí estaba justo el error. Y acá abajo eran 225 voltios, pero esos voltios están mal, me parece. Habría que calcularlos de vuelta. Sí, porque lo hicimos Claro, con el valor de ahí. claro. Porque tendríamos esto, I1, 0,45, claro. No son 2,25 voltios. Bueno, eso, joya. Y yo quería chequear un toque ahí las dos formas de hacerlo como referencia. Perfecto. Ya Sí, con eso ya a mí sí, me alcanza. es cuestión de ponerte a jugar vos y ver qué te cierra y qué no, porque. Pero bueno. Nosotros siempre que hablamos, yo siempre te recomiendo que utilices esta ecuación, porque la más práctica, además que
Para mí es importante no meter fasores. Mientras te puedas sacar encima los fasores, vos fíjate que acá son todos escalares. Está bien que tenés el fasor de corriente, pero usás solamente el módulo. Entonces te agarrás un lío de interpretación. Porque si vos querés calcular la otra potencia, ya cuando haces el complejo conjugado, ya acá te puede meter líos. Además que te va a dar un ángulo. Son formas, pero está bien esto también. Capaz que para sacar la total te va a convenir, porque la tensión la tenés a 0 grados. Pero vos acordate que cuando tengas otro elemento, va a tener una tensión a otro ángulo. También tenés que estar atento con eso. ¿Estamos? Y R2, bueno, y falta la potencia de la inductancia. ¿Cuánto te parece que vale la potencia de la inductancia? No sé, pero. Después lo saco. Ahora quería seguir con el otro PDF. Claro, No, yo fíjate. quería hacer Fíjate. un ejercicio de esto. Encima viene ahí que ahora tengo varias más formas de hacerlo. Pero Perfecto. no tenía en cuenta, por ejemplo, lo de la diferencia de potencial. También con una buena rama y Dale. los valores eficaces. Dale. Fíjate No, que la acá verdad el último detalle que te cuento es que si vos tenés una sola inductancia en todo el circuito, va a ser la potencia reactiva total de esa inductancia. O sea, no tenés que calcular nada, porque ya la tenés. Es esta. No hay otra inductancia que se lleve esta potencia. Entonces L1 se va a llevar toda esta potencia directamente. No tenés que calcular nada. ¿Estamos? Sí. Esto es QL1 es igual a Q total. Todo puede tener una inductancia sola. Es lo mismo con las resistencias. Fíjate que acá tenés dos resistencias y que las dos resistencias se dividen la potencia una y la otra. Acá como tenés una sola inductancia, ya la inductancia del sistema es la misma que tiene la inductancia.